Ari, qué padre que estás ahí trabajando con Startups Latam. Ah, mira, ya estamos live. Muy bien. Perfecto, qué gusto. Estamos live. Perfecto, me parece excelente. Y qué gusto, poco a poco va entrando la gente, Diego. Pero me estabas platicando que ibas a Brighton, ¿no? Sí, el sábado nos vamos a la playa, aprovechando que el verano en Londres no Es es muy muy amigo. largo. Y Sí, pero tengo un amigo que me dijo que está ahorita bastante caliente, ¿no? O sea, hace como súper dos caliente. días. Hoy Súper. está muy caliente, muy caliente. Estoy con el ventilador puesto, las ventanas abiertas, porque está muy caliente. Eh, Sí, justo yo pero también tengo el prefiero ventilador que esté aquí. así, a que en el invierno que se pone a 0 grados y queda frío. No, prefiero mil veces el calor. Sí, y llueve bastante, pero algo que es curioso es que yo pensaba que en Londres llovía mucho, pero aquí en Ámsterdam Hmm. llueve más que en Londres, Sí, imagínate. bueno, es que, mira, fíjate que yo no he sentido que llueva tanto. Ujú. Yo creo que en Bogotá llueve más que en Londres, porque además cuando llueve en Londres no es una lluvia que te cancela todo, como en Bogotá, que en Bogotá llueve, se cae el cielo y se acabó, no hay nada que Qué hacer. poquito. Aquí llueve poquito, como garúa, entonces no es que se sienta tanto. Sí, es una locura. Va, buenísimo, Diego. Pues ahora sí vamos a comenzar. Ya tenemos a bastantes personas aquí conectadas y pues me encantaría a todas las personas que están conectadas, por favor, si nos pueden decir quiénes son, cuál es su startup, de dónde nos visitan, cuántos de aquí son fans de Tree. Y pues bueno, de verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí y el día de hoy, ¿no? En este episodio. Bienvenidos a otro episodio de Startups Latam, el podcast en donde venimos a platicar y entender cómo se construyen compañías reales en la región más difícil del mundo para emprender, pero es la región que más queremos. Entonces es Latinoamérica. Y el día de hoy, ok, tenemos a Diego Torres, cofundador y CEO de Tree, una plataforma que está democratizando el acceso a la inversión en América Latina. Tiene más de 600,000 clientes. Más de 600,000 clientes. O sea, ¿cuántas ciudades en Latinoamérica tienen por lo menos ese monto, ¿no? Y que no solamente levantó 9 millones de dólares, sino que logró lo que pocas empresas pueden decir en voz alta, alcanzar el punto de equilibrio, ¿no? Algo que también es súper interesante con Diego es que anteriormente trabajó como consultor en McKinsey y en 2025, o sea, este mismo año, fue reconocido en Forbes como parte de la lista de 30 Under 30 de Latinoamérica, ¿ok? Pero la pregunta que realmente a todos nos intriga es, ¿cómo escalar una startup y volverse rentable? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a platicar más allá de los tips genéricos. Diego está súper consciente que le vamos a hacer preguntas bien enfocadas, ¿no? Para encontrar lo que realmente es importante del negocio, de la cultura, de su empresa, de Tree, decisiones duras, presión de los inversionistas y lo que realmente se necesita para que esto dure. Entonces, Diego, bienvenido. ¿Cómo No, estás? gracias por la invitación y preparado para las preguntas. Y muy feliz de estar con ustedes y con la comunidad de Startups Latam, que Qué los quiero bueno, mucho. me parece excelente, Diego. Pues ya tenemos a gente aquí, tenemos a Justin, tenemos también a César. Justin dice, soy súper fan, tengo mi buzo personalizado con 2 años de uso, excelente. También Súper. tenemos a Marcos y tenemos a Sebastián, bienvenidos. Nuestros visitantes y asistentes, esto está en tiempo real, que es live, entonces si tienen preguntas en donde quieran interactuar con Diego, por favor escríbanlas, ya que vamos a estar tomando preguntas del público, ¿va? Entonces, lo primero es, no todo ha sido glamour, Diego, es la realidad. Todos sabemos que no todo es glamour en las startups, entonces, platícanos un poco de, primero, cómo nació Tree, ¿no? Y cómo conociste a tus co-founders, que creo que es algo bastante interesante. Sí, creo que es un buen lugar para empezar. Mira que cuando yo estaba en McKinsey, yo trabajé 4 años. Bueno, primero un poquito yo soy peruano, ¿no? Como algunos ya se darán cuenta por mi acento, nací en Lima, crecí en Lima, estudié ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Nice. Luego, mis prácticas las hice en finanzas. Empecé practicando en capital privado, private equity, una industria a mí me gustó mucho private equity, la verdad, muy fast-paced, muy rápida, te exigía mucha atención a los detalles, mucho sentido de urgencia. Luego Uh-huh. pasé un tiempo por Venture Capital, un fondo pequeño en Perú, Uh-huh. pero que me abrió un poco esa curiosidad por este mundo de este ecosistema de emprendimiento, de startups. Recuerdo que
el fondo donde estábamos estaba buscando startups de Israel. Buscaban startups de Israel para que sean potenciales inversiones. Luego McKinsey casi 4 años por toda Latinoamérica. Y cuando estaba en McKinsey, yo me crucé por cosas de la vida con Daniel Bilbao. Daniel estaba en ese momento reclutando consultores Nice. y tuve una conversación con él, nos quedamos siendo amigos y él ya sabía que yo ya estaba viendo mis próximos pasos después de consultoría. Yo estaba pensando qué más hacer. Uno de mis proyectos más importantes cuando estuve en McKinsey fue un proyecto en Rappi en 2019, después de que SoftBank inyectó $1.000 millones en Rappi. Hicieron un proyecto con McKinsey. Poquito dinero. Y entonces era 2019, en julio de 2019 en Rappi era la cumbre del Venture Capital en Latinoamérica, la inyección de capital que nunca se había visto en esta región. Y Rappi estaba contratando gente como todas las semanas, era un equipo gigante de crecimiento, y a mí me tiraron con McKinsey ahí, que fue una experiencia, una de las mejores experiencias que yo he tenido. Me pareció genial. Viví por dentro cómo funcionaba esta máquina de crecimiento que era Rappi. Y ya sabiendo eso, Daniel un día, sabiendo que yo quería emprender, él me dice, oye, haz algo, emprende, intenta esto. Un día me llama y me dice, hey, acabo de conocer, no, me dijo así, un par de mancitos que quieren hacer un Robin Hood para Latinoamérica y creo que deberías conocerlos. Eso fue un martes. Esto es inicio de 2021. Y yo dije, feliz, o sea, feliz de escuchar eso, a mí siempre me gustó FinTech, hablemos. El jueves me agendó una llamada con Esteban. Esteban me contó un poco la idea de Tri, lo que estaba construyendo con Carlos, Peñalosa y Carlos Boyara. Ya tenían un equipo de desarrollo, estaban construyendo el producto. A mí me pareció genial la idea. Dije, yo dije, a mí me gustan mucho las inversiones. Yo estudio business, he trabajado en finanzas y no sé cómo invertir en Perú. No sé cómo invertir en Perú. Entonces era un problema que me dolía a mí. Me dolía a mí personalmente. Claro. Y el jueves Esteban me cuenta la idea y dije, esto tiene todo el sentido del planeta. Y para el sábado ya teníamos un grupo de WhatsApp con Esteban, con Carlos, con Daniel, que se llamaba como Tri algo, y yo dije, ¿cómo les ayudo? Yo seguía en McKinsey, y le dije, ¿cómo les ayudo? O sea, ¿qué hacemos? Y les empecé a ayudar, yo trabajaba, me acuerdo que cerraba la laptop de McKinsey a las 3, 4 de la tarde, se trataba de dejar todo listo, y me ponía a trabajar con Tri, y así empezó orgánicamente, y orgánicamente yo terminé dejando McKinsey y quedándome ya avanzando con el proyecto full time. Nice. Oye, qué locura, Diego. Pero a ver, cuéntame la realidad. Suena muy bonito, ¿no? Así como conocí a mis founders y todo fue magia, pero ¿en dónde estuvo el caos al principio? O sea, ¿cuál fue el mayor caos que pasaste al principio que dijiste, no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo? Creo que todo, o sea, es una buena pregunta, porque en los inicios todo es caos, realmente, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes del 2021 que lanzamos el producto, que lanzamos es que hay una frase que Carlos siempre usaba, que decía, brutos pero decididos. Uno no sabe realmente si lo que está haciendo tiene sentido, no tiene sentido, si está yendo en el camino correcto, no está yendo en el camino correcto. Pero simplemente avanzábamos. Los ingresos iban subiendo, pero eran muy, muy erráticos. Veíamos que los clientes iban llegando a Tri, entonces ya teníamos indicios de que habíamos creado un producto que la gente quería, que la gente le gustaba. Pero teníamos que construir todo alrededor de eso. No teníamos una aplicación, pero todo el resto operativamente no funcionaba mucho. Onboarding era un desastre. Entraban 3 clientes a registrarse a Tri, quedaba uno. O sea, la tasa de conversión era bajísima. Y entonces hicimos un proyecto grande, yo recuerdo, para hacer una emisión de Ecopetrol en el 2021. Ok. Y esa emisión no pasó. No pasó. Entonces era dedicarle tiempo a algo, poner reto. Recuerdo que pichamos inversionistas, no, que la gran iniciativa, la gran apuesta de julio es la emisión de Ecopetrol. La emisión nunca se dio. Entonces, ahorita seguramente entramos en más detalles, ¿no? Pero al inicio es caos por todo lado y uno tiene que seguir avanzando y esperar que las cosas pasen. Sí, no, me imagino. Y además, creo que en algún momento llegaste a tomar una decisión bastante compleja. Ya estás en Tri, ¿no? O sea, todo va avanzando, todo es un caos, no sabes qué estás haciendo, pero estás, como dices, bruto y decidido, que me encantó, por ahí lo voy a anotar. Y de repente te aceptan en un MBA, en una de las top Ivy Leagues del mundo, de Estados Unidos, ¿no? Te dicen, oye, estás aceptado en un MBA en Stanford.
como decimos en México, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue tu proceso de decisión para decir entre este que es mi sueño y que resuelve un problema que yo tengo versus probablemente otro sueño que no es tan fácil porque la tasa de aceptación para entrar a MBAs en Stanford es muy, muy, muy baja? Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue tu proceso de decisión? Sí, eso es... Todo esto pasó en 2021. La verdad, en 2021 yo conozco con Esteban, con Carlos, lanzamos el producto, nos aceptan en Y Combinator en junio, julio, agosto de 2021. En septiembre de 2021 levantamos nuestra primera ronda de semilla, lo levantamos de Global Founders Capital, la Universidad de Harvard y demás. Y en ese proceso, mientras nosotros estábamos preparándonos con Esteban, con Carlos, para levantar la primera ronda semilla, yo antes, como había crecido consultor, el camino natural de un consultor era luego hacer una maestría. Eso es lo que uno le enseñan en McKinsey. Entonces, yo había seguido ese camino y había postulado también, mientras trabajaba con TRI, al MBA en Stanford. Y me habían aceptado. Y ese había sido mi sueño desde la universidad profesional. A mí siempre me gustaba el aura de Stanford, me gustaba el aura de California. Hay una charla muy popular de Steve Jobs en Stanford que es la de conectar los puntos, que me parece genial. Entonces, me gustaba mucho todo el ecosistema alrededor. Y tiene un ecosistema muy emprendedor y demás. Y ese fue un proceso muy difícil, porque honestamente TRI estaba empezando, TRI era un proyecto que tenía indicios de que podía avanzar, pero era un proyecto pequeñito, los ingresos eran diminutos, teníamos 3.000, 4.000 usuarios. Entonces, era un proyecto. Y yo recuerdo que en ese momento sí me tomé, ya ahorita lo cuento pues, pero me tomé como por lo menos 3, 4 meses en pensar qué debía hacer mientras íbamos construyendo TRI. Fue un proceso largo. Y algo que creo que empezó a inclinar la balanza y que luego lo vas a ver repetidas veces en nuestras conversaciones, en ese momento Esteban y Carlos me mostraron un nivel de confianza absoluto. Me dijeron, no me apresuraron en ningún momento, me dijeron, tómate el tiempo que necesites para decir esto. No me apresuraron, pero para nada. Me dijeron, si es que tú decides irte a California, pues te vas, tienes todos los incentivos para irte, te llevas todo lo que tienes de TRI, cuando regreses te recibimos con los brazos. Y entonces yo sentí también, por un lado, tanta confianza, tanto cariño, que eso también empezó a inclinar la balanza, por un lado. Eso es raro, ¿no? Que un co-founder te diga, estás empezando, ya vete, ¿no? O sea, como que te den esa libertad. Eso es extraño, eso no lo he visto mucho, la verdad. Y por eso que empezamos a crear esta conexión con ellos, que creo que es parte fundamental de todo lo que hemos construido hasta ahora y todo lo que vamos a seguir construyendo. Esa relación basada en confianza. Y por otro lado, usé mi lógica fue, ¿de qué me voy a arrepentir menos? Me voy a arrepentir menos de seguir en TRI y que TRI falle y luego arrepentirme de no ir a la maestría, o a irme a California, o sea, hacer mi MBA y que TRI siga creciendo y le vaya bien. Y ahí en ese momento dije, no, definitivamente me voy a arrepentir más de que TRI le vaya bien porque le creía mucho al problema, le creía mucho a la solución, le creía mucho al equipo y dije, bueno, no, nos quedamos con esto. Y en ese momento le cerré la puerta a la maestría y nunca miré atrás. Qué loco. ¿Cuánta gente puede decir, tengo la oportunidad de estar trabajando en una empresa que fue aceptada, en una startup que fue aceptada en Y Combinator, que levantaron millones, ¿no? O entrar en un MBA en Stanford, qué locura. A ver, Time, Diego, dijiste, teníamos muy pocos usuarios, teníamos 3,000, ¿ok? Y eso suena como que a mucha gente es complicado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, Arley, no sé cómo se pronuncia, Vanegas, dice, ¿cómo pasar de 0 a 1,000 usuarios con un producto financiero? O sea, pero platícanos realmente qué hicieron, no nos des como las típicas estrategias de enfóquense aquí, enfóquense acá, no. Vamos ¿qué fue? Vamos a empezar. ¿Cuál fue el canal que te dio el crecimiento explosivo y cómo lo hicieron? O sea, puntualmente, ¿cómo pasaron de 0 a 1,000 usuarios? El inicio de TRI, creo que lo que hizo que TRI tenga algún futuro es que Carlos Boyara es cofundador de TRI, empezó a crear comunidad por todos lados, como 2 años antes que el producto lance. Empezó a crear comunidad, empezamos a buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, gente que hable en el mercado bursátil, porque el mercado bursátil era un nicho. Tú recuerdas la bolsa y la gente hablaba de la bolsa y le parecía algo anticuado, algo antiguo. Entonces, sin pensarlo mucho, lo que hicimos fue busquemos los pequeños nichos de mercado que existen en Facebook, grupos de Instagram, que ya tienen algún interés. Y Carlos se la pasó hablando con todas las personas que mostraban cierto interés.
Entonces, creamos una comunidad en Facebook, de modo que cuando Tree lanzó al mercado, ya teníamos una comunidad en Facebook de como 2.500 personas hablando Uh, sobre el mercado, hablando sobre, oye, ¿cómo está la bolsa? Ecopetrol, qué grupo Aros, qué grupo Sura. Y sobre esa comunidad de Facebook se apalancó el primer crecimiento inicial, y de los cero, los primeros 1.000 usuarios, porque simplemente ya los hemos construido por los últimos 12 meses. Y muchas veces a Carlos, y esto Carlos lo cuenta muy bien, lo llamaban, oye, pero eres un estafador, que nunca va a salir este producto al mercado, se demora mucho en salir a él. Y creo que una de las virtudes que tiene Carlos y que nos ha enseñado al resto de nosotros es que es una persona que no le da vergüenza nada. No le da vergüenza que le digan que no. Yo he visto a Carlos hacer charlas, que se conectan 4 personas, 3 personas, y hace la charla de la misma forma como cuando se le conectan 10.000 personas y 15.000 personas. Y eso nice. no le da vergüenza. Y le dicen que no, y empuja y sigue adelante, y creo que es una virtud que especialmente en los inicios, es importante que o uno la cultive o tenga algún partner o algún socio que tenga esa habilidad de no tener vergüenza, Claro, de tocar puertas y que le cierren puertas y seguir adelante, seguir avanzando, nice. O sea, súper simple, genera comunidad. generar Ahora, comunidad. de 1,000, y la misma pregunta que hace Arlie, de 1,000 a 10,000, ¿cómo pasas? Porque es una estrategia totalmente diferente, ¿no? O Sí, sea, platícanos 2 estrategias, así que digas, estas fueron las que sí funcionaron. O sea, muy sí. puntualmente, esto sí funcionó, esto no funcionó, Mm, 2 y 2. De 1,000 a 10,000 usuarios, porque es el sueño de muchas. Dice, los primeros 1,000 y no lo mm, logran. Ya nos mm, platicaste generar comunidad. sí. Ahora, ¿cómo pasas de 1,000 a 10,000? En esa historia de crecimiento de 2021 es muy bonita porque cuando nosotros empezamos a ver señales iniciales de tracción y empezamos a lanzar lanzamos una ronda ángel primero de inversionistas, otros founders de la región, empezamos a experimentar con pauta. Empezamos a experimentar pongamos un poco Facebook, un poco Google, eh, y ver qué pasaba. Éramos muy poco eficientes en pauta, quemábamos mucha plata, pero ahí empezaron a llegar nuevos usuarios. Ahora, la conversión era bajísima, eso no funcionó realmente. Funcionó para volumen, funcionó para agarrar más usuarios y llegar a mucha gente, pero ¿Ok? si lo analizas como retorno sobre la inversión, yo creo que nunca nos funcionó la pauta. Recién estamos aprendiendo, 4 años después, a hacer performance marketing bien. ¿Puedes Pero repetir eso, Diego? Está muy, muy fregón, como decíamos en México, que pauta no funcionó, porque yo soy fiel creyente que si tu estrategia es generar y gastar miles de dólares en pauta, no funciona. Y este es un caso perfecto. Entonces, platícanos un poco más de eso, Diego. sí, mira, nosotros empezamos a experimentar con Facebook, Google, me acuerdo que hablamos con personas de Rappi. O sea, algo que hicimos desde el inicio fue empezar a tratar de aprender todo lo que no sabíamos. No sabíamos hacer performance marketing, entonces hablamos con líder de performance marketing de Rappi, líder de performance marketing de Platzi, que nos cuentan lo que hacían y empezar a replicar. Y eso lo hicimos para todo, para producto, para servicio al cliente, para growth. O sea, Nice. le preguntamos a gente que sabía algo que nosotros no sabíamos y luego lo replicábamos. Me En encanta. pauta fue lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con inversiones en pauta? Nuestro producto ofrece acceso directo a que las personas compren y vendan acciones de la bolsa. Pero si tú lo piensas, desde que tú pones la pauta de Tree, invierte fácil en Tree, en Facebook, a que le hagan clic, tengan que descargar una aplicación, tengan que hacer un proceso de registro que demora como 5 minutos, luego tengan que hacer un caching, un depósito por PCE, y luego compren una acción, es un camino muy largo. Entonces, 20 pasos. es muy largo. Entonces, la gente que tú alcanzas por pauta es gente que le quieres despertar, es más push que pull. Es gente que le está diciendo, oye, cómprame esto, haz esto. El lado de comunidad es diferente. En el lado de comunidad, nosotros hablábamos sobre el mercado, hablábamos sobre la bolsa, y la gente sola preguntaba, ¿qué opciones hay? ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo puedo invertir más fácil? Es pool. Entonces, es gente que Nice. sí va a estar dispuesta a descargarse su aplicación, hacer el proceso de onboarding que era malísimo, y hacer un caching y invertir. Entonces, de los 1,000 a los 5,000 clientes, seguían siendo clientes nicho de la industria, gente que ya invertía en otras comisionistas de bolsa. No estábamos creando mercado nuevo, estamos simplemente agarrando a las pocas personas del mercado nicho, del mercado bursátil colombiano, y trayéndolas a una plataforma que era más económica, no tenía límites para invertir y era todo digital, onboarding y operación digital. Nice. Me gusta porque le estás haciendo algo muy simple. O sea, realmente era comunidad, nicho, enfocarte en realmente las personas que necesitan.
Y a ver, Y mira que, hablando sobre eso, me acuerdo que en los inicios había toda una pelea dentro de TRI, una discusión de si debíamos seguir enfocándonos en el nicho de gente que ya conocía el mercado o si debíamos tratar de buscar lo que llamábamos el océano, de toda la gente que no invierte en bolsa actualmente, pero que podrían aprender a invertir en bolsa. Entonces, era como una discusión interna. Debemos enfocarnos en la gente que está en otras comisionistas, otras casas de bolsa, que ya sabe la industria y buscarlos a ellos, o buscar que es un mercado mucho más pequeño, pero más propenso a usar TRI, o ir por todo el océano de personas en Colombia que no saben de la industria, no saben del mercado, pero es un lugar, es un segmento, es un mercado mucho más grande. ¿qué decidieron? Un poco de ambos, en realidad, pero creo que más nos fuimos por el océano grande. Empezamos a tratar de llegar a la gente y enseñarle qué era el mercado bursátil, qué eran las acciones, qué eran los dividendos, y ese esfuerzo de educación financiera lo vamos trabajando hace 4 años, porque el nicho de mercado existe y sigue existiendo, y es un nicho pequeño, pero la razón por la que hoy tenemos 600.000 clientes es porque ya ha llegado gente que no conocía la industria, no conocía la bolsa y fue aprendiendo con TRI. O sea, TRI se volvió la herramienta que los acompañó paso a paso en su camino de educación financiera y en su camino de educación de inversión. Nice. Oye, y está súper interesante porque al final no tomaste una decisión, sino fue un poquito de ambas. Sí. Pero en una startup, la neta, como decimos en México, hay decisiones fuertes, Sí. ¿no? Hay decisiones complejas, decisiones difíciles, ¿no? Y me encantaría saber, o sea, ¿qué métrica era la que te obsesionaba? O sea, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué decisiones afectó internamente, ¿no? Por enfocarse en esa métrica. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a romper esta regla que tenemos entre nosotros por la obsesión que tenían en esa métrica. En el inicio era nuevos usuarios adquiridos, eran nuevos usuarios que llegaban, era tope del funnel. Por mucho tiempo fue tope del funnel. Y en esta es la época que gastábamos en pauta, empezamos a experimentar en Facebook, en Google, gastamos mucha plata en performance. Y esto fue final 2021. ¿Dijiste que gastaron mucha plata en performance? Sí, gastamos mucho. ¿Puedes compartir cuánto gastaron? En el peor momento, llegamos a gastar como $40,000 al mes en Facebook y Google. Y no funcionaba. Traía gente, pero cuando analizabas luego la conversión, el retorno sobre la inversión, no daban números. Entonces, por eso es que yo digo que no funcionaba. Ahora, nos trajo volumen, nos trajo brand awareness, puso TRI en todos lados. Y acá hay una historia curiosa, que es nuestros inversionistas. Yo recuerdo en final 2021, un inversionista nos hace un push y nos dice, ustedes tienen que gastar más en marketing, tienen que gastar más en mercadeo. Oh, wow. Y tienes que ponerte en la mentalidad del 2021, de hipercrecimiento, ¿no? Gasta. Entonces nosotros empezamos a hacer caso, empezamos a gastar más, y ese es el momento pivotal de TRI, en más o menos marzo de 2022, y es uno de los momentos más importantes de la historia de TRI, que ya el mercado tenía indicios de que ese hipercrecimiento, esa euforia colectiva de venture capital, startups lanzando capital, no iba a durar para siempre. Ya estabas indicios de que se estaba congelando. Y tenemos una llamada con Michael Seibel, que era en el momento el managing partner de Y Combinator, que fue nuestro group partner en Y Combinator, que es una de las personas que yo le atribuyo el mayor impacto en la historia. Nos ha guiado mucho en el camino. Nice. Y como siempre le preguntamos, Michael, estamos aquí, hemos lanzado esto, tenemos esto Colombia, abriendo Perú, Chile, estamos haciendo marketing, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? Y Michael nos dice, prepárense para un World Economic Disaster, un desastre económico global. Y nosotros le decimos, ¿pero qué significa eso? O sea, es decir, ¿qué hacemos con pauta? Prepárense para un desastre económico global. Nos decía eso. Y ese momento fue el momento que empezó a cambiar un poco el chip en TRI. Desde ese momento nos dijo, y me acuerdo que dijo esto, ¿quién tiene la capacidad en este momento de entrar a Facebook y Google, apretar el botón y bajar el gasto a 0? Y como que yo levanté la mano así. Y me dijo, apágalo. Y nos decía, si ustedes ven que sus competidores gastan plata, alégrense. Alégrense. Ustedes tienen que buscar sobrevivir. No gana aquí el que crece más rápido, gana aquí el que sobrevive más tiempo. Y ese momento empezó a cambiar mucho el chip en TRI. Y a tu pregunta sobre decisiones difíciles, sí. En ese momento... Esa es una decisión dura que tenías, porque tenías lo que te decía un advisor como gasta más, y luego llegó alguien que tiene mucha experiencia, dice, apágalo.
Entonces, como que tuviste una guía, pero así una decisión que fue súper difícil, que tuviste que tomar, que dijiste, me tomó, o sea, fue compleja. Justamente después de esto, nosotros habíamos crecido mucho en talento en Tri, mucho, habíamos aumentado el equipo, y después de esa llamada con Michael empezamos a decir, oye, tenemos que empezar a hacer la empresa más eficiente. Primero empezó a reducir el gasto en marketing, pero luego llega octubre, y recuerdo que fue el 21 de octubre del 2022, que fue el día más difícil de la historia de Tri, porque al hacer la empresa más eficiente, no solamente bastaba con bajar el presupuesto en marketing, sino había que reducir el equipo. Y ese viernes de octubre tomamos la decisión de dejar ir a 7 personas del equipo de Tri. En ese momento eran como 50 personas. Ese fue nuestro pico de talento. Y tuvimos que dejar ir 7 personas. Y yo recuerdo que empezó el día a las 8 de la mañana y no paró hasta las 12, 1 de la tarde en sentarse a comunicar la decisión uno por uno. Y fue horrible. Fue horrible porque lógicamente tiene sentido cuando uno lo piensa, pero al final del día le estás fallando a gente que confió en el proyecto. Y le estás fallando a gente que confió en la idea y confió en la compañía. Y dejarla ir se sintió horrible. Yo me acuerdo que ese día debe haber sido el día que más estrés tuve en mi vida en Tri hasta el día de hoy. Y algo que nos pusimos en la cabeza es esto no nos vuelve a pasar. Esto no nos vuelve a pasar. De descontrolarnos, de esa mentalidad de crecer a toda costa. No nos vuelve a pasar, pero también marcó el hito del el inicio hacia el camino hacia la rentabilidad. Empezar a volver la compañía más eficiente, porque la eficiencia y la rentabilidad no era solamente un objetivo, la rentabilidad se volvió un modelo operativo, una forma de pensar. Ya no teníamos recursos infinitos, ya no podíamos operar creyendo que íbamos a poder levantar otra ronda, y ya teníamos que operar asumiendo que la plata que teníamos en el banco era la última plata que íbamos a levantar para siempre. Y teníamos que vivir con eso. Y ese fue el gran cambio en la historia de Tri. Qué locura. Tengo varias preguntas, pero... ok, voy a dividirlo en dos. O sea, primero, ¿cómo navegaste esa situación psicológicamente hablando como CEO? O sea, ¿y qué tuviste que dejar ir en ese momento como persona, como individuo, para tomar esa decisión que es fuerte? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué decisión impopular? O sea, que no fue popular, que todo el mundo decía, estás loco, Diego, no lo hagas, nos van a correr, nos van, lo que sea, pero que llevó Tri al hypergrowth. Hay dos, y empiezo por la segunda. No es tan impopular, pero una decisión que nos ayudó mucho es, nosotros teníamos el equipo de growth y el equipo de producto por separados. El equipo de growth era distribución, el equipo de producto, construcción de producto. Ok. Pero en 2022 nos fuimos dando cuenta, en ese momento, estábamos replanteándonos cómo construíamos, cómo hacíamos tecnología más eficiente, si Scrum era nuestra metodología o no, muchas cosas. Pero nos dimos cuenta que growth y producto tenían fundamentalmente los mismos objetivos: crecer clientes, aumentar la adquisición, aumentar la retención. Eran los mismos objetivos. Entonces empezamos a disolver, a quitar, a difuminar las paredes entre producto y growth y los volvimos el mismo equipo. Y eso no era tan común en ese momento en Latinoamérica. Pero para nosotros el equipo de growth y el equipo de producto se volvieron el mismo producto, el mismo equipo. Y pusimos personas de producto a liderar growth. Ese fue uno de los cambios grandes que hicimos. Nice. Pero otra decisión impopular y más importante fue, yo recuerdo, esto ya es un año después, en diciembre de 2023, la semana entre Navidad y Año Nuevo. Con Esteban nos sentamos y nos dimos cuenta que al ritmo actual, por más de que fuimos más eficientes en marketing, fuimos más eficientes en talento, al ritmo actual, el punto de equilibrio era una utopía, no íbamos a llegar. O sea, ¿cuánto tenían calculado en ese momento que iban a llegar al punto de equilibrio? Me acuerdo 14 años. Sí, no, era como 4 años, pero 4 años y era muy lejos, digamos. Sí. Y se acababa el dinero a lo mejor. Y se acababa la plata. Entonces, con Esteban nos sentamos y dijimos, y Esteban es muy bueno en estas cosas, dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a toda costa. O sea, cueste lo que nos cueste. Y eso incluyó reducir los salarios, nosotros. Y yo recuerdo de los founders. Y ¿Cuánta gente sabe esto? En el equipo TRI creo que lo comunicamos, no sé si a todos, pero al menos el equipo de gestión operativo lo sabía. Wow. Por afuera de TRI creo que no se sabe mucho.
pero... Los beneficios de estar en el podcast de Startups Latam. Ok, ya, sigue, porque Diego, era una forma de demostrar que realmente íbamos a llegar al punto de equilibrio a toda costa. Incluso si costaban salario de nosotros en el camino. Y paramos contrataciones y también en ese momento no tuvimos que hacer, gracias a Dios, un layoff como el de octubre de 2022, pero sí fuimos siendo más rígidos en el talento y pusimos la vara alto y si alguien estaba por debajo de la vara, teníamos que tener la conversación difícil también de dejar ir a esa persona por alguna otra que pueda estar. Y eso fue muy impopular en el equipo de Tri, porque yo recuerdo una frase que nos dijo Federico, que es nuestro líder de producto, y nos dijo así: si yo quiero optimizar por rentabilidad, me voy y armo un restaurante y armo una pyme. Y era un feedback válido. No, decíamos, no vamos a optimizar por crecer a toda costa, vamos a optimizar por ser rentables. Y Federico decía, no, a mí no me gusta esto. Y Felipe nos decía, tampoco nos gusta esto. Entonces fue una discusión y una pelea con todo el equipo para que todos sepamos y entendamos por qué es importante el punto de equilibrio y por qué es importante tener libertad y que el futuro de Tri no dependa de si el fondo X o Y deciden que Tri vale la pena invertirle. Y ese era todo el sustento detrás, tener esa independencia y libertad para poder construir hacia el futuro. Qué loco. O sea, venías de McKinsey, seguramente ganar una plata potencial, o sea, una plata muy buena, y luego te fuiste de fundador, y luego ¿qué porcentaje bajó tu sueldo de McKinsey a ese recorte? No, o sea, no lo analizaría así porque yo era analista en McKinsey, entonces tampoco es que okay. como un manager, un socio de McKinsey que aquí indican un platón. Yeah. No, entonces tampoco es que el costo de oportunidad ha sido tanto. Obviamente, si lo habría comparado con mi línea de carrera hasta ese momento, lo que había en McKinsey, probablemente habría sido mayor. Pero pues tampoco es que estaba pensando en eso realmente. Claro, ya, entiendo. No, va perfecto. Ya curiosidad aquí de Metiche. Oye, y fíjate que aquí tenemos a Bernardita. Bernardita, hola, otra vez, qué gusto que estés por acá. Dice, entonces tu estrategia fue educación del mercado, o sea, al principio. Es un buen punto. Nuestra estrategia, los tres pilares de Tri del inicio fueron acceso fácil a la plataforma, educación y seguridad. Sobre esos tres pilares se fundamentó Tri. Tenemos que tener una plataforma que sea muy fácil acceder al mercado, nice. La educación financiera permanente, y todos los días del día 1 de Tri hemos trabajado en educación financiera. Si ven nuestras redes sociales, hacemos muchos tutoriales, nice. Videos educativos y demás, y seguridad, porque estamos pidiéndole a la gente que ponga su dinero en esta plataforma. Entonces tiene que cumplir con los niveles más altos de seguridad. Claro. Y una cosa curiosa sobre la estrategia de educación es que también recordamos una llamada con Michael Seibel de Y Combinator, que nos decía, si su estrategia de crecimiento es educación financiera, están jodidos. Y nosotros, nos decía, porque es un esfuerzo muy largo plazista y ustedes no tienen tiempo para pensar tan largo plazista. Esta era la época que estábamos con el runway hasta las patas y que tomamos estas decisiones difíciles. ¿No? Entonces, balde de agua fría, así como despierta, ¿no? Exacto. Pero nosotros nunca le bajamos a educación realmente, porque siempre creemos que si logramos enderezar el barco y llegar al punto de equilibrio y ser autosostenibles, luego todo el esfuerzo, toda la inversión que hemos ido haciendo en educación financiera va a ser interés compuesto. Y va a ser interés compuesto. Y más gente va a saber del mercado, más gente va a saber de la industria. Eso le van a contar a sus amigos, le van a contar a sus compañeros de trabajo, familiares. Y al final del día vamos a hacer una región mejor, más educada, y van a haber más clientes en Tri. Nice. Ok. Es un buen punto porque cuando te dicen eso, dices, oh, mi única estrategia de crecimiento me acaba de decir, no lo hagas, ¿no? Prácticamente. Ya, ok, va, buenísimo. Me parece excelente. Y aquí están haciendo preguntas, me encanta. O sea, aquí tenemos a varias personas. O sea, Justin está interactuando bastante bien, Yareli. Aquí hay unas preguntas un poco interesantes, ¿no? Y una que me gustó por aquí, que habla Oscar Hernández, ¿no? Hablando un poco de Y Combinator y San Francisco. Dice, ¿cómo fue la experiencia en San Francisco y en Y Combinator? Me encantaría compartirla con otra cosa, combinarla con otra cosa. Esa es la primera. Y la segunda es difícil Y Combinator. O sea, la gente que entra, las startups que entran, es un porcentaje mínimo de aceptación. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Pero platícanos, ¿en qué momento de esa experiencia de Y Combinator
fue hasta aquí. Ya no puedo, me voy a rendir. Adiós, quiero regresar a ser analista de McKinsey. Fíjate que la primera postulación a Y Combinator fue en 2020. O sea, yo todavía no conocía a Carlos y Esteban. Le hicieron Carlos y Esteban y no fuimos aceptados. Y Y Combinator siempre te refuerza de que no está mal que te rechacen. No, es parte de, simplemente te dan feedback y postulas mejor la siguiente vez. Entonces, en 2021 se postulamos nuevamente y sí nos aceptaron. Igual era post pandemia, el programa no era presencial, es decir, fue un programa virtual. Y nosotros viajamos a San Francisco un par de semanas para el closing, digamos, para el cierre. Nice, okay. Creo que lo más valioso de Y Combinator es que te enseñan a pensar que, como yo le decía, hacer una startup es muy simple y muy complicado a la vez. Muy simple porque lo único que importa es tener product market fit, es pensar en el problema, es averiguar si tienes un producto que resuelve un problema para las personas, si estás haciendo algo que la gente quiere. That's it. Eso es todo. Eso es todo. Si estás haciendo un producto que la gente te voy a interrumpir horrible, perdóname, Diego. Perdón que te interrumpa. Me encanta el simple, ¿no? ¿Cómo encuentras product market fit? Aquí lo preguntó alguien de los asistentes. ¿Cómo encuentras product market fit? Fue Sebastián Bojorquez. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, esa es la belleza de que, por eso, es muy simple saber qué tienes que hacer y es muy difícil hacerlo. Claro. Pero Y Combinator lo proponía así porque realmente lo único que tienes que descubrir es si estás resolviendo un problema de personas. Es lo único que importa. ¿Y por qué dicen lo único que importa? Porque luego uno se puede distraer y decir, no, es que mira, mi tecnología es bella, mira, mi gestión de talento es buenísima, mira, mi producto es hermoso, mira, mi canal de distribución, soy el mejor en marketing digital y demás. Pero nada de eso importa si no estás construyendo un producto que la gente quiere usar. ¿Y cómo averiguas eso? Poniendo el producto al mercado y si la gente realmente está comprando. Y no distraerte con métricas como descargas, como seguidores en redes sociales, likes y demás. Eso es secundario. Lo único que importa es si la gente está usando tu producto. Y ahí viene todo el concepto de Lean Startup y probar rápido, hacer MVPs y probar. Realmente, algo que yo he aprendido y que realmente cada producto y cada empresa tiene un camino. Cada empresa exitosa, cada startup exitosa, para mí es una singularidad. Es una singularidad, sigue en su propio camino. Algo que nos decía Michael Seibel en Y Combinator es que él no nos va a agregar valor diciéndonos cuál es la fórmula para crecer. Eso no existe. Él lo que nos puede decir es las 1000 formas que ha visto empresas fallar. Y ese es el valor que nos puede agregar. Danos 3 razones por la cual esta persona, Michael, te dijo por las 3 razones por las cuales fallan las empresas de acuerdo a Y Combinator. Hay una que es scaling too fast, le decía, escalar muy rápido. Crece. Me encanta eso. Y es un feedback que nos daba a nosotros. Un feedback que nos daba es, ustedes siempre han creído que son una empresa más madura de lo que son. Nos decía eso, porque contratábamos gente, porque gastábamos en marketing. Y por 2 años su feedback hacia nosotros fue, ustedes no tienen product market fit, dejen de hacer tonterías, básicamente. No dejen de querer construir producto bien, el equipo de growth bien, marketing. No escalen tan rápido si es que recién están en camino a buscar product market fit. Y otra cosa que creo que, no sé si es tan de escuela Y Combinator, pero yo la he asimilado mucho, es la relación entre los fundadores es muy importante, es crítica. Y cuando hablo con algunos amigos que también están emprendiendo y demás, una de las primeras cosas que pregunto es cómo está su relación, qué tan fácil es tener discusiones difíciles. Porque otra de las razones por las que las startups fallan es simplemente porque hay conflictos internos. No hay product market fit entre los co-founders. Exacto. Y es otra frase de Y Combinator, que dice, las startups mueren más de suicidio que de homicidio. No cuando uno está pensando, no, este competidor me va a matar, que va a llegar este competidor al país, que este banco me va a hacer tal cosa. Cuando es una startup pequeña, realmente el mercado es tan grande que eso es secundario, ¿no? Lo importante es tú construir un producto que la gente quiera y también cultivar una relación entre el equipo fundador y el equipo fundador no solamente son los fundadores, sino pues todo el equipo inicial que está construyendo el producto y que sea basado en confianza y que se tengan confianza para tener discusiones difíciles y conversaciones difíciles. Ese es un punto súper interesante, Diego. O sea, ¿cómo negocias tu rol? Okay. Primero platícanos cómo llegaste a ser CEO, o sea, en 10 segundos. Y la segunda, ¿cómo
es esa conversación sin joder la relación entre tus co-founders. Sí. Es una buena pregunta. Una de las razones por las que yo también decidí no irme a California, quedarme en Tri y querer construir y apasionarme tanto por este proyecto, porque vi algo en Carlos y en Esteban que era ellos tienen dos virtudes muy fuertes. La primera es un optimismo irracional de que las cosas van a salir bien. Ambos. Y ellos me lo han contagiado mucho a mí. Tienen un optimismo irracional que si hacemos las cosas van a salir bien. Y lo segundo es que son muy abiertas a aprender. Siempre estaban muy abiertas a aprender. Y eso a mí me gusta. Porque a mí me gusta estar con gente que quiere aprender. Que quiere aprender en conjunto. ¿Por qué te digo esto? Porque de lo más difícil en cultivar la relación, en cómo entender las conversaciones difíciles, es poder hablarnos sin que nos tomemos las cosas personales. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. Hay incluso frameworks y modelos mentales de que hay tres niveles de conversación. Conversación 1, la más superficial, conversación 2, un poco más de cómo me siento, y conversación 3, cuando yo ya abro mis miedos, mis inseguridades, mis problemas internos, mis sentimientos de envidia, de celos, de más. Y ¿llegas al nivel 3 con tus co-founders? Sí, con Stan y Carlos, sí. Porque para mí, al menos en nuestra experiencia, es la única forma de hacer esto sostenible en el tiempo. Es que es como un matrimonio, es como mi relación con Gracia. Uno tiene que saber hablar las cosas muy difíciles, porque se va acumulando cosas tierrita abajo de la alfombra. Uno va acumulando ideas, va acumulando percepciones, va acumulando conceptos. Y si no las conversa abiertamente, luego eso complica toda la relación. Pero bueno, parando ahí sobre el rol. Esteban era CEO de Tri. Y en realidad Esteban y yo hemos trabajado muy bien juntos desde siempre. Creo que nos complementamos muy bien. Nos complementamos muy bien en habilidades. Esteban es un emprendedor desde la punta del pie hasta el pelo. Sí, o sea, es un emprendedor nato, es creativo, es ansioso en el buen sentido, es irreverente. Y en un momento con Esteban decidimos, esto fue en 2024, mentira, fue como entre 2023 y 2024, que como yo había trabajado con el equipo de Customer Experience, que es el servicio al cliente, producto, tecnología y growth, yo había ganado algo más de contexto de la interna de la operación de Tri, y Esteban siempre había liderado relación con inversionistas y la parte financiera de Tri. Entonces, la conversación que tuvimos con Esteban es que Esteban me dijo que quería él enfocarse 100% en eso, que era lo que él hace bien. Él es muy bueno en relación con inversionistas, es muy bueno en fundraising, nice. Lo hace de forma espectacular, y que yo tomé el resto de la operación como CEO. Y entonces fue una conversación también muy orgánica. Y creo que la razón por la que fue muy orgánica es por toda la relación que habíamos construido antes, y las conversaciones difíciles de antes, y la resolución de problemas de antes, y pelearnos y resolverlo, y así. Justo te iba a preguntar, porque fue una transición muy natural, ¿no? Entonces está perfecto. Yo iba a preguntar, la verdad, ¿por qué te eligieron a ti, no? Pero qué bueno que se puedan complementar tanto. Y algo que creo que en algún momento se vuelve interesante también, o sea, porque, o sea, tú te volviste CEO después, ¿no? Y Sebastián, mejor que eso, otra vez nos pregunta, ¿cómo manejas el cap table cuando los inversionistas no viven los problemas del día a día? Y también entre ustedes, ¿no? O sea, entre co-founders. Entonces, ¿cómo manejas ese cap table con los inversionistas y también entre ustedes? Porque tu rol cambió Sí. tu cap table, o, ¿sabes? Primero la parte de inversionistas. Nosotros hemos construido Tri, la compañía Tri, el mundo Tri, muy en base a relaciones de confianza entre Esteban, Carlos, yo, el equipo de Tri, el equipo con los aliados, con Calpa en Perú, con Acciones y Valores en Colombia, Vector. Una filosofía que realmente tenemos, y que también Daniel Bilbao ha tenido un impacto bastante grande en esto, es que nosotros hacemos relaciones entre personas. La relación que tenemos entre personas va a trascender Tri. La relación que tenemos con Daniel va a trascender Tri y Trora, la relación que tenemos con Esteban, el equipo de Tri, va a trascender a Tri, la relación que tenemos con los inversionistas también. Por más que los inversionistas claramente tienen el incentivo monetario de que Tri crezca y que les dé retornos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener bien presente siempre.
Entonces, en el momento de la transición no hubo mucho tampoco que gestionar en el cap table, no hubo mucho que gestionar de cara arriba, pero luego quiero aprovechar el punto de los inversionistas porque es un punto importante saber cómo entender y cómo aprovechar a los inversionistas que no tienen el cap table. Porque cuando uno está emprendiendo, está construyendo, hay muchos inputs por todos lados, hay mucho ruido por todos lados, porque están los clientes que siempre te van a hablar, todos los días te hablan y uno tiene que saber lo que le dicen los clientes. Y más Están, cuando es dinero, y ¿no? más O cuando es sea, si dinero. fueran tickets de cine no pasa nada, pero es dinero. Uh Sí. -huh. Okay. Y hay feedback todos los días y todas las horas de clientes y uno tiene que estar siempre pendiente de eso. Hay feedback de inversionistas que quieren que TRI vaya a cierto camino, vaya a cierto lugar. Hay insumos del equipo de TRI, que la gente de producto sabe más de producto que yo, la gente de tecnología sabe más de tecnología que yo, entonces hay insumos de donde ellos creen que debería ir TRI. Hay insumos de lo que nosotros un día nos despertamos con una idea loca. Esteban se despierta con una idea loca, Carlos. Entonces, el trabajo nuestro como equipo fundador, como quienes estamos organizando y liderando la compañía, es agarrar todos los insumos y diferenciar qué es lo que queremos seguir, mezclarlo con nuestra intuición y avanzar. Porque es muy fácil, aprovechando este punto, es muy fácil perderse y ser pendular. Y creo que la palabra pendular es lo más importante. Porque en 2021 fuimos pendulares. Llega un inversionista, nos dice, gasten más en marketing, y vamos y gastamos más en marketing. Eso es ser pendular. Y luego otro inversionista llega y dice, no, paren, y paramos. Vamos para allá, para allá. Ya cuando uno pasa más tiempo, más años, gestiona más inversionistas, ya se da cuenta que uno tiene que saber aprovechar muy bien el valor que tiene alguien que sepa más que tú, pero también balancearlo con lo que tú sabes del negocio. Porque cuando ya llevas tanto tiempo construyendo, tú tienes una intuición sobre el negocio y tienes que saber tomar esas decisiones y mezclar las señales y los inputs con tu propia intuición y avanzar hacia allá. Nice. La intuición, ¿no? Es como dicen, es el sentido común, ¿no? Pero entre la intuición y el sentido común, creo que lo vas experimentando con el tiempo, ¿no? Como tú dices, ahora están bien enfocados y están creciendo aceleradamente y le están rompiendo. Y a ver, una pregunta, o sea, mencionaste que todo va a trascender, ¿no? O sea, las relaciones, pero a ver, la neta, como decimos en México, ¿estás construyendo Tri para mantenerlo o la quieres vender? No, estamos construyendo una empresa que dure décadas y que creemos nosotros que va a ser un motor de crecimiento y desarrollo para la región. Multigeneracional. Porque queremos fundamentalmente que mientras más gente invierta en la región la va a ir mejor. Porque las personas, si invierten, van a estar más enteradas y más engaged, más conectadas con el país. Porque si uno invierte en la bolsa de su país, tiene los incentivos alineados para que el país le vaya bien. Y si Nice. tienes los intereses alineados para que el país le vaya bien, ya no vas a ser ojos ciegos cuando esté pasando algo contra el país. Y vas a querer que el país salga adelante. Y vas a construir para que el país salga adelante. Entonces, queremos fundamentalmente que lo que estamos haciendo es un motor de crecimiento para la región y para América Latina y siempre estamos abiertos a cosas, ¿no? Y a opciones y si es que llega un postor y quiere, vamos a evaluarlo, pero lo estamos construyendo nosotros para ser una empresa que dure décadas y que siga ayudando a las personas a generar riqueza. Nice. ¿Y a dónde va Tri? O sea, estamos hablando de décadas que estoy seguro que lo van a lograr. O sea, tienen fans aquí, ¿no? O sea, tienen un crecimiento sólido, una empresa rentable, lo cual es una locura, lo digo desde el principio. Pero platícame, o sea, ¿en dónde está Tri en los siguientes 5 años y en dónde está Tri en los siguientes 20 años? Nosotros estamos construyendo la plataforma más completa de inversión para la región. Entonces, estamos en este momento añadiendo productos de inversión que hoy no tenemos en la plataforma. Digamos, hoy ofrecemos acciones del mercado local, acciones extranjeras que cotizan en el mercado local, ETFs, fondos de inversión, cambios en Perú y Chile. Hemos lanzado hace poco CDTs en Colombia, que Sí. nos abre un nuevo mundo, que es depósitos a plazo fijo en Colombia, que nos abre todo un nuevo mundo de usuarios. Pero próximamente queremos habilitar alternativas de inversión en el extranjero, queremos habilitar alternativas de inversión en criptomonedas y empezar a no solamente a facilitar el acceso a productos financieros tradicionales, sino también a empezar a empujar la innovación en la forma en que las personas invierten en América Latina. Y también no solamente invierten, ¿Qué sino que significa eso? ¿Qué significa eso de la innovación para que la gente invierta? O sea, que alguien llegue a bueno, yo en México, en Oxxo, o que llegue a poner su dinero y que invierta, ¿o a qué te refieres con esa parte de innovación?
Digamos, imagínate que uno pueda ir al Éxito, al supermercado, a comprar un chocolate y y pagas 10 pesos y cuesta 8 pesos y esos 2 pesos restantes van a tu cuenta de inversión. Entonces son cosas que no existen en Oh. Latinoamérica. La verdad son cosas que no existen, son cosas que se pueden hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer aquí. Y nosotros vemos TRI y creemos que esto recién está empezando. Y estamos en 3 países, queremos llegar a México, queremos llegar a más países de Latinoamérica. Entonces, el camino es largo. El camino es largo, tenemos una visión de ser la plataforma más completa de inversión en Latinoamérica, pero también queremos mantenernos suficientemente flexibles para ir escuchando hacia dónde nos lleva el mercado, para ir escuchando hacia dónde nos lleva. Qué bueno. No, y aquí tenemos fans, dice que cuándo van a hacer IPO, ¿no? ¿Cuándo van a hacer unicornio? ¿Cuándo aparecen en bolsa? ¿No? Creo que Justin lo vemos como alguien bastante, dice Justin Flores, ¿no? Dice, me parece genial el hecho de ampliar las alternativas de inversión en Colombia TRI. Tiene acciones, deuda corporativa, CDTs, entonces es genial cómo están ofreciendo todas alternativas. Entonces, tiene muchos fans por aquí, Diego, entonces la verdad es que estamos muy contentos. Dos preguntas más, Diego, porque he tenido una conversación bastante interesante contigo y gracias por abrirte, ¿no? Nos platicaste cosas que no habías platicado fuera de TRI. Hablas de un futuro que hay un millón de cosas que hacer, ¿no? Y vienes de private equity, ¿no? ¿Qué parte del mercado aún no entiendes y que te da miedo aceptar que no la entiendes? Creo que hay mucho movimiento en la industria de finanzas descentralizadas, el nuevo mundo, la nueva industria cripto y muchas oportunidades que van apareciendo. Y el trabajo que es mi trabajo y el trabajo del equipo, y Esteban viene liderando mucho esto, y muchas personas del equipo también están involucradas, es empezar a diferenciar qué parte de la tecnología de las nuevas tecnologías que aparecen, empezar a volverlas algo que le agregue valor al usuario final. Porque eso es lo más importante, ¿no? Porque van a haber muchas tecnologías creándose y hay mucha tecnología nueva que tenemos que aprender a implementar, pero lo más importante es cómo se conecta con algo que le sirva al usuario final. Porque al usuario final no le interesa cómo está tu arquitectura tecnológica, no le interesa si estás corriendo a 0.01 milisegundos no le interesa cómo estás, qué tanto inviertes internamente, le interesa cómo le agregas valor, cómo le sirve eso. Entonces tenemos que aprender mucho de estas nuevas industrias, estas nuevas oportunidades. Robinhood en Estados Unidos está haciendo un trabajo espectacular de empezar a descentralizar activos, de que las personas puedan invertir en empresas privadas. Y son cosas locas que antes no había oportunidad de hacer, y es algo que nosotros tenemos que aprender y hoy no sabemos cómo hacerlo en Latinoamérica. Y también hay una parte muy grande que todo el equipo de TRI está como si estuviera en la universidad aprendiendo a apalancar herramientas de inteligencia artificial para su día a día. Creemos que es algo que es una obviedad que todos tenemos que aprender y ser muy humildes para saber que hay mucho por aprender en el camino de herramientas nuevas y no solamente herramientas, sino, de nuevo, cómo te sirven a ti, cómo las usas tú para ser más productivo en tu día a día. Nice. No, súper interesante, digo, la verdad es que bastante bien, estoy muy contento de platicar contigo. Hay una pregunta aquí, dice, Ángelo o Ángelo Caro dice, sabemos que hay expansión en otros mercados, pero ¿cuál es el spoiler? México. México, México, nice, venga México. sí, porque ya hablaremos próximamente. Buenísimo, Diego, me parece excelente. Oye, Diego, pues ya estamos por terminar, ¿no? Pero me encantaría las últimas dos preguntas y la tienes que responder súper puntual porque tenemos literalmente 3 minutos. La primera es, si mañana pierdes todo, nadie conoce TRI, nadie sabe qué es TRI, no invertiste $40,000 al mes y tienes $100, una laptop, conexión a internet, ¿qué harías en los siguientes 30 días para lograr el crecimiento que lograste en TRI? Es una pregunta muy difícil. Súper difícil, por eso la hacemos. Pero mira que mi reacción inicial es, agarraría el equipo de TRI, nos juntaría al equipo de TRI a personas que han construido esto, porque y decimos que nos inventamos. ¿Qué nos inventamos? Porque hemos pasado tantas transiciones juntos, y yo siempre digo que el valor de TRI no está en la marca, no está en la tecnología, no está ni en el producto. Para mí, el valor de TRI está en el equipo que está construyendo esto todos los días. Porque es un equipo que se complementa muy bien, que entiende muy bien la visión, que tiene mucha pasión por lo que hacemos, y estoy seguro que los ponemos juntos nuevamente y nos inventamos algo.
hemos pasado por muchos momentos de mercado y muchas olas que nos han derrumbado y nos han caído, que es un activo muy potente, un equipo trabajando juntos. Nice, qué buena, Diego. Me parece excelente. Y ya pues para terminar, la pregunta que le hacemos a todas las personas que han asistido aquí, desde co-founders de Rappi, ¿no? Como Andrés Bilbao, como esta persona mentor, como Daniel Bilbao, es, si tuvieras un mensaje, ¿ok? En una sola oración, no puedes dar un párrafo súper largo, ¿no? En una sola oración para emprendedores en Latinoamérica, ¿cuál sería y por qué? Creo que es importante como industria seguir aprendiendo a fracasar rápido y a fracasar barato, y no antagonizar el fracaso. Que el fracaso en Amazon, esa es la frase, ¿no? Pero para darte más contexto de esto, en Amazon hay una frase, hay un concepto que a mí me gusta mucho que es diferencian el fracaso experimental del fracaso operacional. El fracaso experimental es intentar una nueva idea, tener una hipótesis, probarla, lanzarla al mercado, o sea, un producto, y que falle. Ese es un fracaso experimental. En Pixar, la empresa de cine, de dibujos, también hacen lo mismo. El fracaso es importante, es una parte necesaria para el crecimiento futuro y para la innovación futura. Una startup intenta algo y falla, un producto nuevo que lanzamos y falla. Eso es importantísimo para la innovación conjunta y para el aprendizaje conjunto. Y creo que hay que aprender a fracasar rápido, hay que aprender a fracasar barato y hay que aprender a usarlo como herramienta para seguir innovando y para seguir llevando el país y la región al siguiente nivel. Aprender a fracasar rápido, aprender a fracasar barato. Me parece excelente, Diego. Oye, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo por estar tan disponible, tan abierto, por compartir cosas que no necesariamente las podemos escuchar en otros lugares. Y nuevamente, muchas gracias por asistir, Diego, en este episodio de Startups Latam, aquí con su host, Andrés Nájera. Y de verdad que, Diego, último, ¿en dónde te podemos encontrar y en dónde podemos encontrar a Tri? En Tri, arroba Somos Tri en YouTube, arroba Somos Tri en Instagram, en en TikTok, en X, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Diego Torres Estrada. Perfecto. A mí me pueden seguir en LinkedIn como Andrés Nájera y Startups Latam en LinkedIn también. Que tengan un excelente día y muchas gracias, Diego, por asistir. Nos vemos pronto y que sigan los fans como Justin Flores. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Diego. Chao, bye bye.